Bueno, Dios les bendiga. Les habla el pastor Sergio Carvajal en un día más de, estudiando las escrituras. Hoy vamos a estar, viendo la adopción, si somos hijos de Dios o somos judíos, y si somos judíos en la carne o somos judíos en el espíritu. Vamos a estar derribando ciertas mentiras, porque los cristianos evangélicos han empezado a caer en esta patraña, en esta mentira del diablo. Por eso les decía yo, el diablo está usando la Biblia con estas personas de los judaizantes y de otros indoctos también que por no estudiar a veces solamente se dedican a decir tonterías. Entonces, hoy vamos a estar viendo en Romanos capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver la adopción de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Eh, entonces, espero que ya lo tengan. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a orarle a Dios primeramente. Padre, me acerco delante de su presencia en esta hora, Señor, pidiéndole, Señor, que como siervo inútil que soy, Señor, usted me use, Señor, que usted abra los entendimientos, que toque los corazones, Señor, ya que el enemigo en estos días, el enemigo está usando la Biblia y usando a supuestamente cristianos, a supuestamente judíos, para engañar, Señor, en que para que nosotros nos desviemos de su camino, Señor, y de su verdad. En esta hora, Señor, yo le pido por cada uno de esos corazones y por cada una de esas mentes, Señor, que va a oír esta palabra, Señor, les llegue y toque sus corazones, Señor. Ábrales el entendimiento, Señor, para que esta palabra pueda ser de gran bendición para los que la van a oír, Señor. En esta hora, Señor, yo le pido que nos siga ayudando como hasta ahora, Señor. Y me pongo en sus manos, Señor, como siervo inútil que soy. Porque sin usted no soy nada y no soy nadie, Señor. No importa todo lo que yo haya estudiado, lo que yo sepa, Señor. Sin usted no soy nada ni nadie, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, dice, así, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Entonces, esta palabra nos está diciendo eso, que ya no estamos en la carne, ¿sí? Y no tenemos por qué vivir conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas por si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nosotros ya no estamos viviendo bajo la carne, bajo los deseos de la carne. Estamos viviendo en el Espíritu. Dice, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no somos guiados por ningún ayo. No somos guiados por medio de la ley tampoco. Lo vuelvo a leer, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, cuando tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya no es la ley, ya no es tu ayo la ley. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, se podría decir que Dios no mandó a ser judíos.
Mismo Jesucristo te está diciendo que Él hizo y mandó a ser hijos de Dios. Derribada la mentira, ahora es su decisión. Si usted le quiere creer a la palabra de Dios o le quiere creer a ese hombre que lo quiere hacer judío o lo está judaizando ya. Es su decisión. Yo no me meto porque usted con su vida puede hacer lo que usted guste y lo que usted quiera. ¿Ok? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahí está la esclavitud. Hay una esclavitud, quiere decir. Y esa esclavitud está en los que regresan a la carne y a la ley. Volvemos a leerlo completo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamó Abba, Padre. Entonces nosotros ya podemos clamar y podemos pedirle a Dios mismo. Y versículo 16, ahora lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestros espíritus, de que somos hijos de Dios. Ya vimos que Jesús dice que tú eres hijo de Él. Ahora el Espíritu Santo te lo está confirmando, que eres hijo de Dios. Y si en todo caso que pudiéramos o llegáramos a ser judíos, como lo voy a demostrar, no seríamos judíos en la carne, seríamos judíos en el Espíritu. Pero también al decir esto, muchos judaizantes dicen, entonces usted al haber recibido el Espíritu de adopción, usted tiene que empezar a guardar la ley y a guardar sus mandamientos de Dios. Cosa más mentira y cosa más errada, porque ustedes acaban de leer que ya no estamos bajo la ley. Y se los voy a seguir explicando. ¿Ok? El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en esa parte estamos viendo que lo que se dice entre las raíces hebreas y de otras clases de judaizantes que andan por ahí no es verdad. ¿Ok? Entonces, que no lo engañen diciéndole mentiras, que usted es esto, que usted aquello. Mentira del diablo. El diablo quiere judaizarlo. Ok, volvemos de nuevo. Ahora nos vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, o sea que no es para todos, porque no todos creen, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En todo caso, si somos judíos en el espíritu, no en la carne. ¿Se da cuenta? Pero el hecho de que digamos que somos judíos en el espíritu no quiere decir que por eso nosotros, como dicen los judaizantes, es que usted tiene que guardar la ley y tiene que, porque ellos guardan la ley como si nunca, como si Jesús nunca hubiera hecho nada por ellos. Están guardando la ley como alguien que no conoce a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, volvemos a leerlo. 12. Mas todos los que le recibieron. Recuerde que hay gente que estuvo como evangélico y después renunció a Jesucristo. Entonces ellos ya no le recibieron. Lo negaron.
Mas todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Por qué se alejaron? Porque dejaron de creer. Por eso se regresaron a la ley. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Quiere decir que también dejaron de creer, por eso se alejaron, porque dejaron de creer en su nombre. Recuerden que ahora ellos dicen, de lo que más reniegan, es que su nombre de Jesús no es Jesús, Él es Yeshua, Él es Yahweh. Y supuestamente ellos dicen que el nombre de Jesús significa caballo, significa una ensarta de tonterías que dicen, pero que la realidad no hay una base bíblica o histórica de lo que ellos están diciendo sea verdad. Ok, ¿cuál es el argumento tonto? Ok, porque ellos dicen que apenas la J tiene 300 años. El problema es que cuando tú les preguntas ¿de dónde sacaron esa creencia y que te den una prueba contundente? No te la pueden dar. Porque yo le he preguntado a varios, ¿de dónde sacaste que la J tiene 300 años? Porque decirlo no cuesta nada, demostrarlo es ahí donde cuesta. No, pero es que la J tiene 300 años, hermano. Por eso, ¿de dónde lo sacaste? Dame una prueba que la J tiene 300 años. Bueno, la J no tiene 300 años, tiene 600 años. Te vuelvo a repetir, dame las pruebas. Ya me dijiste que tiene tal edad. Ok, vamos a suponer que tiene razón. Dame las pruebas a mí. Entonces, si usted encuentra un artículo de que la J tiene 300 años, váyase a leerlo y busque la información y verá que será otro judío necio e igual que ellos, sacando un documento falso para hacerte creer. Vete a la raíz y te vas a dar cuenta que sí lo vas a encontrar, pero que es otro judaizante que comenzó como católico, después no le fue suficiente, se volvió evangélico y ahorita ya tampoco le fue suficiente y se volvió judío. Un inconstante. ¿Qué está hablando? ¿Quieres hacerle caso a ese inconstante? Que mañana quizás sea mormón, quizás sea testigo de Jehová. Bueno, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, por eso les decía yo, te dicen muchas cosas, pero que no pueden sustentarlas ellos. En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En todo caso, somos judíos, no en la carne, sino en el espíritu. ¿Ok? Seguimos demostrando. Entonces, que no lo engañen, hermanito, que no lo engañen, hermana. Ok, Romanos capítulo 6, versículo 14. Ok, Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, vamos a desglosarlo bien. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Ok, ¿por qué el pecado ya no se enseñorea de nosotros? Porque que le aceptaron a Dios, pues está de ser llamados hijos de Dios. Ese es uno. Y la palabra de Dios también dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Ese es el abogado que ahora tenemos. Quiere decir que por esa razón nosotros ya no estamos bajo ayo. Entonces, nosotros en esa razón, nosotros no podemos estar cayendo como si no tuviéramos a Cristo y no conociéramos a Cristo. Por esa razón ellos, a veces les he dicho, el judaizante de las raíces hebreas,
eh, te predicas como si no tuviera a Cristo y nunca hubiera conocido a Cristo y nunca lo hubiera recibido. Y cuando les conviene están bajo la ley y cuando les conviene están bajo la gracia, claudicando en dos pensamientos. ¿Ok? Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos bajo la cobertura, bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo y estamos bajo su voluntad de Él. Entonces, si alguien te llega a decir, es que ustedes son un pueblo sin ley, o ustedes son esto, son aquello, la realidad, más vale no atercar con los necios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios y que ustedes no crean a lo que esa gente les está diciendo. Ok, vámonos a Gálatas. Capítulo 3, versículo 23. Volvemos a ver la adopción de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos viendo, la adopción. Si somos judíos en la carne o somos judíos en el espíritu. Y con esto estamos derribando varias mentiras de los judaizantes. ¿Ok? Ok, dice así. Pero antes que viniese la fe, ¿quién era la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, prisioneros, encerrados. Eso quiere decir confinados. Bajo la ley. ¿Se da cuenta? Encerrados para aquella fe que iba a ser, perdón, vuelvo a leerlo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados o prisioneros bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Te estoy diciendo que ellos guardan la ley como si no conocieran a Jesucristo y como si nunca hubiera hecho Dios algo por ellos. La misma palabra te lo estoy diciendo. Pero por eso nosotros ya no estamos así. Vamos a leer ahora el 24. De manera que la ley que ha sido nuestro ayo, fíjate, antes de que viniese Jesucristo, esta era nuestra, lo que a nosotros nos guiaba y nos señalaba a Jesucristo. ¿Ok? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Y va a ver que la ley aquí termina, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no somos justificados ni somos juzgados bajo la ley. Ahora somos justificados por aquella fe que es en Jesucristo. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, usted está bajo la ley, debe guardar la ley. Porque los judíos siguen guardando la ley. Sí, yo entiendo que sí. Pero a los suyos fue y los suyos no le conocieron. O sea, no lo quisieron reconocer. Segunda cosa, nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ningún judío ha aceptado a Cristo. Y el judío que acepta a Cristo no vive como alguien que no lo conoce. Entonces te vuelvo a repetir. Si te quieres dejar engañar, es tu problema. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. Otra vez te lo estoy aclarando. Ya son varias veces que te lo he repetido. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios,
¿A dónde queda lo que dicen esas personas? Es que eso es lo que hacen los falsos apóstoles. Cuando evangelizan a alguien y se lo ganan, dicen ellos, yo soy tu padre espiritual y la bruja esta que está aquí, que se cree la profeta, esa es tu madre. Por favor, hermanos, si, si ellos aceptaron a Cristo y usted también, no somos otra cosa sino hermanos en Cristo por medio de la fe. Por favor, abran sus ojos al entendimiento. Yo escuchaba la otra vez también a un pastor que decía eso. Digo, bueno, este que no sabe quién, su madre, no conoce la mujer que lo parió, para estarle diciendo madre espiritual o madre a otro. Digo, yo nada más tengo una mamá, yo nada más tengo un padre carnal, yo no tengo tantos papás. Pero es que dice que estoy de acuerdo, como padre espiritual es Jesucristo, no hay otro más espiritual. Porque la palabra nada más te dice que hay uno, que los que le aceptaron a Dios pues está de ser llamados hijos de Dios. Y quiere decir que tu único padre en el espíritu es Jesucristo. No tienes dos padres espirituales. La Biblia no lo dice. Pero bueno, ustedes, allá ustedes. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados, oiga, todos los, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos, estáis revestidos, perdón. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Note, que aquí a nadie Dios está desechando. Porque aquí el judaizante dice, ¿ves? Los cristianos y ahí ya dijeron que Dios desechó al pueblo de Israel. Cuando nosotros no decimos esto. Ahora, repito, ¿hay gente que dice y enseña esto? Por supuesto que sí, pero no somos todos. Es una minoría que cree esa tontería. Lo que aquí este versículo te está diciendo que al decirte que ya no hay esclavo, ni griego, ni libre, ni nada de eso, es porque Dios dice que ya Él nos vino a dar una libertad, nos vino a dar una salvación. Ahora, Él no tiene un preferido, ¿sí? Ahora todos somos iguales delante de la presencia de Dios. ¿Por qué delante de la presencia de Dios todos somos iguales? Porque la Biblia dice claramente que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no dice nada más el pueblo judío, para que todo, no dice nada más la iglesia evangélica, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama a todos por igual. Ah, hermano, pero es que usted nada más está dando un versículo, está bien. San Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿A quién? Al mundo, a todos, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Complacido? ¿Ves que no nada más Dios ahora nada más quiere al pueblo judío? ¿Ves que Dios no ha cambiado nada más por los evangélicos o por cualquier otra secta que tenga esa enseñanza? Por favor, hermano, lean las escrituras, entiéndanla. Entonces seguimos adelante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos, todos. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que muchos se desliguen por medio de la ley de la promesa, ya ese ya no es problema mío, ya esa es decisión de ellos.
y se respeta. Entonces, como estamos viendo, ¿somos judíos? Sí, pero no en la carne, en el espíritu. Y como también se los demostré, es como si somos judíos, se dan ustedes cuenta que tampoco estamos obligados a guardar la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya terminó, ya fue su tiempo. ¿Ok? Entonces, no estamos bajo ayo. Entonces, la gente siempre te va a querer, siempre estarte engañando. Para que vean lo que ellos dicen. Es que ustedes, hermanitos, ustedes enseñan al pueblo a que el pueblo de Israel ha sido desechado. Bueno, yo te voy a decir que no es cierto eso y que tus mentiras tendrán algún día tus mentiras tendrán una paga delante de la presencia de Dios. Si quieres seguir ahí, adelante, en tu necedad. Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice, ha tropezado los de Israel para que creyesen en ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Se da cuenta? Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Ellos tuvieron un tropiezo? No, pero no lo aceptaron. ¿Sí? Entonces, por esa razón, la salvación llegó a los gentiles. Con esto no estoy diciendo que ya nosotros estamos desechando al pueblo hebreo y que, por favor, no caigan en esas. Porque también cuando tú les dices que ya no estamos bajo ayo, y como ahorita yo se los acabo de demostrar con la palabra de Dios, ellos dicen, ya ven, dice, los cristianos, dice, por eso la gente no se está salvando, dice, porque ellos anularon la Torah. Por favor, ese es uno de los chantajes más baratos y corrientes que tienen, vaya. Ok. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para vosotros y provocarlos a celos. ¿Ok? Versículo 12, lo vuelve a confirmar y nos los deja más claro. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su definición la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. ¿La restauración de quién? ¿Quién está restaurando las cosas desde hace tiempo? Desde que se empezó a aceptar a Cristo. Jesucristo mismo es el que está restaurando las cosas. Pero es que nosotros estamos restaurando la casa de Israel, estamos restaurando las escrituras, estamos restaurando. Por favor, ustedes no están restaurando nada. Ustedes lo que han hecho nada más es confundir a la gente y llevarla a la perdición. Porque hablan de un Cristo que ni ustedes mismos han aceptado como su único y suficiente Salvador. Porque aquel que estando en la gracia se regresa a la ley, cae de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se separaron. Se separaron. Y eso ya lo expliqué en otro video. Dice así, y su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Por qué la riqueza del mundo? Porque el Evangelio llegó a todo el mundo. San Juan 3:16 y 3:17. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Porque porque a vosotros habló a gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
Entonces Pablo se siente orgulloso de llevar ese evangelio de Cristo a los gentiles. 14. Por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, por hacer salvos algunos de ellos. O sea, no se le debe de dejar de predicar a un verdadero y auténtico judío el evangelio de Cristo. Porque de que los hay, los vuelvo a repetir, tienes a David Diamond, tienes a Gary Lee, tienes a Antonio Bolaines, te puedo mencionar otros más, pero son los que más escucho y los que más he estado viendo sus prédicas y viendo que ellos no predican como los judíos estos que dicen que son y no son nada, que el libro de Apocalipsis dice que son sinagoga de Satanás. Por algo los llama sinagoga de Satanás en 2 versículos. Y ahorita estamos viendo el cumplimiento de esos 2 versículos que están en el libro de Apocalipsis, donde los llama, ahorita los vamos a ver. Dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, nos está redimiendo. Y si las primicias son antes, también lo es la masa restante de la raíz de santa, también lo son las ramas. Perdón, es que a veces no puedo leer muy bien así. Versículo 16. Si las primicias, o sea, estaba hablando el pueblo de Israel, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, nosotros. Está hablando ahí de nosotros. La masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir? Que estaba hablando de su pueblo y de Dios mismo, porque recuerden que Dios dijo en su palabra, si esto hacen con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Versículo 17 lo dice, pues si alguna de las ramas fuese desgarrada, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos. Has sido, ojo, aquí muchos se equivocan, dice, ya vean, dice, que aquí dicen que ellos también están anulando y dejando afuera al pueblo hebreo. Fíjense lo que están diciendo. Pues si alguna de las ramas fuese desgajadas, y si tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecha participante de la raíz de la rica salvación del olivo. Ok, vamos a verlo poquito a poquito. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ok, ¿a qué se refiere cuando dice que algunas de las ramas fueron desgajadas? Explico. En Gálatas dice que aquellos que estando en la gracia se regresan a la ley, caen de la gracia y os desligáis. Es alguien que se arranca, es alguien que se separa, es alguien que se divorcia. Entonces, cuando alguien hace eso, él mismo está haciendo esto al regresarse. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo las raíces hebreas? Desgajándose del olivo. Entonces, otro viene a ocupar su lugar. En el libro del Apocalipsis dice que nadie tome tu corona, o sea, tu lugar. Entonces, si usted está cometiendo el mismo error de las raíces hebreas, usted se va a perder. Porque usted solo se está cortando y se está desgajando. Así de simple. Entonces dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. Otro ocupó ya su lugar. Ha sido injertado en su lugar de ella, ha sido hecho participante de la raíz de la rica salvación. Ojo, los que aceptaron a Cristo.
ya somos injertados por aquellos que se desgajaron. No te jactes contra las ramas. Aquí está hablando del pueblo verdadero Israel, de Israel y de los verdaderos y auténticos judíos. Vuelvo a leerlo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. El pueblo judío tiene su lugar y no debes de jactarte, porque de ellos viene la salvación. Del pueblo hebreo viene la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. No te jactes. Ámalos, quiérelos, predícales el evangelio. ¿Ok? Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y ojo, fíjese lo que dice el 19. Pues las ramas digieren, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ojo, Dios no anda arrancando a nadie. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie y no qué, y no ensoberbezcas, sino teme. Solitos se desgarraron y no seas un soberbio como ellos. Hermanito, me dio gusto estar contigo en este momento. Por mi parte ha sido todo. Que Dios te bendiga y te guarde. Esperando que con esto haya servido para tu vida. Y que la gente, esos judaizantes, no te sigan queriendo engañar acerca de lo que te quieren judaizar a toda costa y en todas formas. Bueno, la palabra de Dios ha sido clara y espero que usted en su Biblia, si lo está oyendo y no tiene su Biblia a la mano, bueno, está bien cuando llegue a su casa o bájela. Si no tiene usted internet en su casa, baje el audio, compártalo con otros y estúdielo. Vea las citas bíblicas que hemos estado leyendo y verá usted que la palabra de Dios no se equivoca y nos está guiando a una verdad y a una justicia, la cual nos las dieron sin merecerla. Entonces, que no te engañen, que no caigas en las mentiras del diablo. Te voy a repetir, la palabra de Dios dice claramente, hoy la Biblia dice claramente, perdón, se me había olvidado, vámonos al libro de Apocalipsis, ok, para que usted vea algo. ¿Dónde están este movimiento que está creciendo ahorita, pero que no es verdadero? Porque ni Jesucristo mismo los recibe. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Está reconociendo el trabajo de los hijos de Dios. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. O sea, a los que practican o que te desvían y que están haciendo malas cosas. Y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, hay gente. Ok, perdón, ese no era el versículo. Bueno, sí es capítulo 2, pero no es versículo. Es acá. Dice en el versículo 1, capítulo 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son los que andan proclamando que ahorita ya tú eres judío y que todo esto? Ellos, los de las raíces hebreas, porque Dios mandó a hacer hijos. Y ya te lo repetí y te lo demostré con la Biblia, que en todo caso de que seamos judíos, no somos judíos en la carne, somos judíos en el espíritu.
y no somos esclavos. Somos hijos de Dios libres. Ok. Ese es en el capítulo 2, versículo 9. En el capítulo 3, versículo 9 dice así. Capítulo 3, versículo 9. Coinciden mucho. Dice aquí, yo entrego ¿de dónde? De la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Está hablando de los hijos de Dios, de los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y que fueron injertados al olivo. Ojo, pero aquí hay algo muy interesante. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Entonces ellos no están en la casa de Dios. Por eso te decía yo, el diablo está usando la Biblia para engañar a muchos. Y eso quiere decir que ellos no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo lo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Con esto sí termino. Ni siquiera Dios los está recibiendo, porque Dios mismo los está exhibiendo aquí. Así que si alguien viene y te dice que tú eres judío en la carne y que ya eres judío y debes vivir como y renunciar, porque ellos dicen que renuncia y debes renunciar. Porque si no, dice que sigues por allá por el desierto. Bueno, sí, yo te puedo decir que ellos no han regresado, siguen en el desierto. Ahí siguen, no han salido de ellos. Siguen dando vueltas en el desierto, perdidos. Entonces, que no sea tu caso, hermanita, hermanito. Por mi parte ha sido todo. Que Dios te bendiga y te guarde. Saludando a los hermanos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras. Y les repito, yo no vendo la palabra de Dios, ni estoy pidiendo ayudas, ni estoy solicitando ofrendas, ni diezmo, ni nada por el estilo. Si en algo usted me quiere ayudar, simplemente ore por mí para que Dios me bendiga. Doble sus rodillas y pídale a Dios. Eso es todo. Por mi parte ha sido todo. Esperando que esto haya sido de gran bendición. Y Dios mediante otro día nos estaremos viendo y oyendo. Dios le bendiga.